Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. A esta hora en Bello, Antioquia, se cumple una velatón por las 17 víctimas que dejó un grave accidente de tránsito de un bus en el que viajaba un grupo de estudiantes del grado 11. Pablo, según las investigaciones, los jóvenes regresaban de una excursión que habían realizado en Tolú, Sucre. Sin embargo, el bus rodó por un abismo en el municipio de Segovia, en Antioquia. Allí murieron 17 personas, otras 20 permanecen hospitalizadas. Erika Zapata, ¿qué pasa a esta hora? ¿Cuál es el estado de salud de los heridos? Catalina, muy buenas noches. Yo los saludo desde el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá. Estamos del lado de la gente. En este momento estamos observando las fotografías de los estudiantes que perdieron la vida, 16 estudiantes que perdieron la vida en este accidente de tránsito que ocurrió en horas de la madrugada en el nordeste del departamento de Antioquia. Recordemos que también perdió la vida el conductor del bus. Estaban estos estudiantes en una excursión en Tolú. Las fotografías están ahí, en las sillas donde se sentaban estos estudiantes. Se habían graduado el 3 de diciembre, tenían muchos sueños por cumplir y ahí está el mayor dolor de toda esta comunidad, de todas estas personas. Muchos incluso ya habían pasado a la universidad, hay flores, también la gente se ha acercado con velas porque van a realizar una velatón. También hay que decir que hace unos minutos realizaron una procesión. En este momento también estamos viendo a estas personas que están realizando un mensaje de solidaridad, brindando un mensaje de solidaridad con todos los familiares de las personas que perdieron la vida, los estudiantes, pero también de los que resultaron heridos, y están escribiendo diferentes mensajes en este cartel. Se van a quedar aquí hasta altas horas de la noche. Yo venía dormido y de un momento a otro yo sentí los gritos y ya ahí no recuerdo nada. Este es el testimonio de uno de los estudiantes del Colegio Liceo Antioqueño de Bello, Antioquia, que sobrevivió al accidente de tránsito que se registró en la vía Segovia-Remedios, en el nordeste del departamento, luego de una excursión del grado 11 a Tolú, Sucre. En la zona de la tragedia quedó el bus destruido luego de rodar más de 60 metros por un abismo. Dios mío, pues, de poder imaginar, ver toda esa forma del accidente tan horrible como que eso allá y ver los niños ya muertos, porque habían ya niños fallecidos allá y muchos heridos. Yo soy el tío de un niño de los que estaba en la excursión, pero él afortunadamente salió vivo de allá de ese accidente. Yo llegué a ayudar porque a nosotros nos avisaron en la mañana, entonces nosotros salimos en el carro y ya llegamos muy de mañana allá y ya empezamos a buscar al niño y nos dijeron que lo habían llevado para el hospital, pero yo me quedé sacando los cuerpos. El siniestro dejó 17 personas muertas, entre ellas el conductor del bus. 20 heridos permanecen en centros asistenciales de Medellín, Remedios y Segovia. Uno de los jóvenes que salió ileso y que pudo dar aviso a las autoridades, pedir ayuda sobre lo que había terminado por acontecer. Él nos cuenta que prácticamente no se dieron cuenta, venían todos dormidos. Ya lo traen para acá, para urgencias del Pablo Tobón. Estoy esperando que lo traigan porque quedó sin ropa. Sin nada, pues nada más una pantaloneta. Y acá le traigo ropa pues para que se ponga. Isabel Lopera, madre de una de las estudiantes que no viajó, asegura que conocía a la mayoría de las víctimas, por lo que acompañan el dolor de las familias que perdieron a sus hijos. Decidimos que no fuera la excursión, nos daba pues un poco como de susto, entonces la niña no participó de esa actividad. Gracias a Dios, pues hoy con esa tragedia que ocurrió, pues no fue una de las víctimas, pero pues sí estamos muy afectados por el resto de los muchachos, los que están accidentados y lamentablemente los que fallecieron. El viaje lo habían programado los estudiantes desde hace más de un año. El 3 de diciembre se habían graduado y la mayoría iba a ingresar a la Universidad de Antioquia. Desde la Alcaldía de Bello informamos que personal de la Administración Municipal ya se está desplazando al sector, así como equipos psicosociales de nuestro sistema de salud mental, con el fin de brindar acompañamiento emocional y apoyo integral a las familias afectadas en este difícil momento. En el lugar del siniestro, las autoridades investigan las causas de lo ocurrido. Con el pasar de las horas, se conocen nuevos videos de la excursión de este grupo de estudiantes, que siempre se caracterizó por la unión y la amistad. Estamos más o menos hablando de jóvenes de 16, 17, 18 años, que pues recibieron su grado precisamente hace unos 15 días y pues lógicamente pues con el saldo que hoy arroja este lamentable suceso
del cual nosotros queremos expresar nuestra solidaridad a las familias. En Antioquia rinden homenajes a este grupo de estudiantes, mientras que aumentan los esfuerzos médicos para salvar la vida de los que sobrevivieron a este siniestro. En este momento estamos viendo parte de la comunidad que está participando de esta velatón, que se han acercado, y no solamente del municipio de Bello, sino también de otros municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá. Estamos viendo velas que van a encender enseguida, están realizando unas palabras, también van a hacer unas oraciones. Mientras tanto, en centros asistenciales del departamento de Antioquia se recuperan los heridos. Voy a terminar con la imagen, las fotografías de los estudiantes que perdieron la vida en cada uno de sus pupitres. Ahí están las imágenes. Erika, gracias por la información. 7 de la noche, 9 minutos. En norte de Santander fue reforzada la seguridad luego de que en medio de un ataque del ELN muriera un miembro de la misión médica y algunas vías resultaran afectadas por artefactos del grupo guerrillero. Ante las intimidaciones, el gobierno nacional dispuso de todas las capacidades para garantizar la seguridad en las regiones. Él era Gustavo Pavón, el conductor de ambulancia asesinado durante un hostigamiento del ELN a la estación de policía de Puerto Santander. Hoy tenemos que lamentar la muerte de un trabajador de la salud, Agustín Pavón, conductor de ambulancia, quien fue requerido para atender una emergencia. No, él estaba trabajando, estaban atendiendo el parto de una mujer que se encontraba en esos momentos en el puesto de salud, la cual iba a ser remitida hacia la ciudad de Cúcuta. Y en el momento en que empieza el ataque a nuestra estación de policía, presuntamente el ELN asesinó al conductor de la ambulancia. Las autoridades confirmaron que el hombre se encontraba atendiendo un parto que se complicó y que realizaría un traslado desde Puerto Santander hacia Cúcuta. La vía de norte de Santander que une a Cúcuta con Bucaramanga a la altura de Pamplona fue blanco del ELN, quienes abandonaron este cilindro que fue detonado por el Ejército Nacional. El presidente Gustavo Petro, por su parte, aseguró que ordenó atacar al ELN, que según él perdió el rumbo de su lucha. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por su parte, dijo que todas las capacidades de las fuerzas militares están desplegadas por la amenaza del grupo guerrillero. Frente a estas amenazas hay recompensas incluso por alias Pablito, hasta 5.000 millones de pesos, que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia. A todas las comunidades también los invito a que rechacemos categóricamente este desafío criminal de este grupo que solamente vive del narcotráfico y produce terrorismo. En la vía entre Cúcuta y el Catatumbo, el ELN derribó un árbol y dejó una presunta carga explosiva, que luego fue descartada por las autoridades. Por otra parte, en la Ruta del Sol, entre Pelaya y La Floresta, el ELN atacó a tiros 3 camiones. Uno de ellos fue utilizado por los insurgentes para bloquear la vía con una posible carga explosiva. Asimismo, en el Cauca, las autoridades confirmaron que en la vía panamericana, a la altura de Mondomo, fue hallado un cilindro con emblemas del grupo guerrillero, lo que obligó el cierre temporal mientras la fuerza pública realizaba la destrucción controlada. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la noche, 12 minutos. Cristian Portilla fue elegido como alcalde de Bucaramanga en medio de las elecciones atípicas que se desarrollaron hoy en la ciudad. Natalia Ayala, usted tiene detalles de esta jornada. Adelante. Catalina, televidentes, buenas noches. Mire, fueron 63.317 votos, un poco más del 45% los que sacó Cristian Portilla y fue elegido como alcalde de Bucaramanga. Este bumangués, empresario y abogado de 38 años de edad, que hasta hace unos meses se desempeñó como asesor o secretario privado, mejor, del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Él asume la alcaldía con el respaldo político del Centro Democrático, el partido de la U y Cambio Radical. Ha dicho que su primer decreto será prohibir de nuevo el consumo de estupefacientes y drogas en los parques de la ciudad. Su posesión será una vez la registraduría termine los escrutinios. Y sobre la jornada yo le cuento que estuvo marcada por la baja afluencia de personas en las urnas. Solamente un 26.43% de las personas salió a votar para un total de más de 500.000 personas que estaban habilitadas para ejercer su derecho al voto. Natalie, gracias. Cambiamos de tema porque la glorieta vehicular más grande del sur de Bogotá está lista para ser habilitada. Después de 5 años en un recorrido con Noticias Caracol, el director del Instituto de Desarrollo Urbano anunció que su apertura se dará en la última semana de diciembre. Recorrimos esta obra y les mostramos el impacto que tendrá en la movilidad de más de 1 millón de personas en las localidades del sur de Bogotá. Desde el aire,
La glorieta vehicular más grande del sur de Bogotá se muestra imponente. Una estructura que no solo cambia el paisaje, sino que promete transformar la movilidad de millones. Esta conexión une las localidades de Kennedy, Fontibón, Bosa y el vecino municipio de Soacha. Planificada hace 5 años, su entrega estaba prevista para 2023, pero los retrasos, incluida la pandemia, hicieron que las obras no arrancaran hasta 2022. Hoy finalmente el proyecto está listo para funcionar. El tráfico aquí se siente y se escucha. Bocinas, motores, el movimiento constante de más de 1.100.000 personas cada día. Entre cierres, desvíos y trancones, transitar en esta zona se convierte en un verdadero desafío. Está muy bien que agilicen con la obra porque realmente esta zona es un caos. ¿Cómo es pasar por acá en plena hora pico? Uy, es un desastre, no puede casi ni andar. Con la terminación de esta estructura se espera que más de 1.500 vehículos por hora y en cada sentido puedan transitar sin los trancones que hoy paralizan esta zona. Gracias a Dios quizás porque esto está muy arrecho aquí en Bogotá por estos trancones. Ojalá la habiliten lo más pronto posible porque de verdad está muy difícil el tema del tránsito por acá ahorita porque no es hora pico, pero las horas pico es demasiado complicado. Esta glorieta conecta la avenida Ciudad de Cali con la avenida de las Américas. Son 8 accesos en total, es decir, 2 carriles por cada uno de los sentidos, oriente, occidente, sur y norte de la ciudad. El primer paso de esta glorieta, el primer nivel, será exclusivamente para el paso de Transmilenio. Los cálculos que tenemos entre concreto y hierro es que más o menos son como 220 aviones Boeing 747 desocupados. Es de ese nivel. Esta glorieta esperamos terminarla, habilitarla para mixtos la última semana de este año, en pocos días. Esa es la noticia. Antes de que se acabe el año, los bogotanos van a pasar por esta glorieta masiva, 27-28. Estamos esperando, la verdad, terminar. Mire, como ustedes ven, ya estamos en ajuste, señalización, iluminación. El señor alcalde nos ha pedido que aceleráramos, le cumplimos a los bogotanos. La troncal de Transmilenio de la avenida Ciudad de Cali contará con 8 nuevas estaciones de Transmilenio y vías más amplias, además de un espacio público renovado. Sin embargo, otros frentes de la troncal, como el tramo de la avenida Bosa con avenida Villavicencio, siguen presentando retrasos. El grupo 2, que conectará esta troncal con el metro, se perfila como el reto más grande para el distrito. Toda la Cali tiene 7.4 kilómetros, el grupo 3 es el que ven allá al fondo, ya está en el 98%, el grupo 2 llegó solo hasta el 62%, está caducado, lo vamos a contratar nuevamente y el grupo 1 ya está totalmente terminado. El reto del año entrante es habilitar todos los grupos para que tenga Transmilenio y que arranque la obra del grupo 2. Los grupos 1, 3 y 4 estarán listos para habilitar la troncal en el primer semestre del próximo año, abriendo así una nueva etapa para la movilidad aquí, en el sur de la ciudad. Chile tiene ya presidente electo. La tercera fue la vencida para José Antonio Kast, un abogado católico y ultraconservador que ha prometido un gobierno implacable para restaurar la seguridad y el orden. Con el 99,62% de los votos ya contados, José Antonio Kast tiene un 58,17% de los votos frente a 41,83% para Yaner Jara, la izquierdista, es decir, se ha impuesto por más de 17 puntos porcentuales sobre su rival, quien ya reconoció la derrota ante esta enorme diferencia. Unos resultados que marcan el retorno de la derecha al poder en Chile, pero no la centro derecha de Sebastián Piñera, quien hace 4 años justamente estaba reconociendo la victoria del izquierdista Gabriel Boric. Es de la derecha extrema, quienes muchos asocian con el legado de Augusto Pinochet. Vamos en directo a esta hora a Santiago de Chile con Adriana Cuestas, la enviada especial de Noticias Caracol. Adriana, ¿qué está pasando en las toldas del ganador? Margarita, buenas noches. Acá son las 9:27. Estamos a escasos minutos de que justamente sea ese discurso de victoria que va a oficiar
el ahora presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien, como usted bien mencionaba, es la tercera, la vencida. Aquí el ambiente que se vive es completamente festivo. Hasta ahora está empezando a caer la noche, pero de hecho vemos a varias personas que están subidas en los árboles, algunas en los muros, todos a la espera de poder escuchar ese primer discurso. Gana Kast entonces con casi 20 puntos de diferencia frente a la adversaria de izquierda, Janet Jara, lo que significa el retorno de la derecha al país. Gana con un 58% de respaldo frente al 41.39%. Ya hay reacciones. La primera reacción fue justamente de la candidata que perdió estas elecciones. Señaló lo siguiente, abro comillas: la democracia habló fuerte y claro. Acabo de comunicar con el presidente electo José Antonio Kast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Esas fueron las palabras de Janet Jara. Pero también tuvo ya la primera comunicación el presidente actual de Chile, Gabriel Boric, con José Antonio Kast. Justamente escuchemos un apartado de la llamada. En primer lugar, les quiero decir a todas y a todos que hoy día la democracia habló fuerte y claro. Hace pocos minutos me comuniqué con el presidente electo, José Antonio Kast, para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país. Dijimos con mucha claridad que aquí no puede ponerse en riesgo las conquistas alcanzadas por las chilenas y los chilenos. El aumento de las pensiones, la gratuidad en la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo eso debe cuidarse. Son ciertas las personas que se encuentran acá reunidas en las sombras de esta voz, precisamente el comando del presidente electo, que le contaba también segundos más, y precisamente a dar su primer discurso, lo que hemos conocido directamente del comando de Kast, es que mañana va a ir muy probablemente. Adriana, en un momento regresamos con usted cuando tengamos ya el discurso del ganador de las elecciones. Tenemos dificultades con la señal y con el audio debido a la congestión de periodistas que en este momento están ahí cubriendo la noticia del momento en América Latina. Escuchemos también la conversación de la cual hablábamos hace un momento, que es en Chile todo un símbolo institucional, la llamada telefónica que sostiene el mandatario electo, el mandatario actual, es decir, el presidente Gabriel Boric, con el electo, para felicitarlo, para reconocer el triunfo, y que es considerado un símbolo y una garantía de la democracia robusta en Chile, que acepta los resultados de las urnas y acepta la transición de un partido a otro. Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Le quiero agradecer al presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Ahí vemos la conversación entre dos personas que representan dos fuerzas políticas muy distintas. Kast, un abogado ultraconservador de posiciones firmes y fuertes, que ha hecho de la seguridad y de la migración dos problemas que tienen que ver con las preocupaciones de los chilenos, su bandera de campaña, y en torno a eso ha prometido un gobierno de mano dura que restaure el orden y la seguridad para los chilenos. Es la tercera vez que aspira a la presidencia y esta vez lo ha conseguido y será el gobernante de todos los chilenos. Veamos un repaso por su biografía y su desempeño político. Orden, seguridad y confianza en el Estado son las promesas de José Antonio Kast. Bajo la propuesta de establecer un gobierno de emergencia, el abogado de 59 años centró gran parte de su foco en controlar la migración en el país, por lo que realizó polémicos pronunciamientos, como invitar a indocumentados a abandonar Chile. Nosotros le decimos hoy día, tome sus cosas
y váyase. Y elija dónde va a partir. Llévese su celular, llévese su computador, si tiene un auto, véndalo, si tiene enseres en su casa, véndalo, y tome sus recursos y parta. Si parte antes de que nosotros lo detengamos, usted se puede llevar todo. El aumento de la migración es una de las mayores preocupaciones para el electorado chileno. Se estima que allí viven casi 2 millones de extranjeros, un 8% del total de la población. Y Kast decidió hablarle a esas personas que relacionan los procesos migratorios con el crimen. Prometió detener y expulsar a unos 340.000 migrantes indocumentados, así como la construcción de un muro en la frontera con Bolivia. Aunque se trata de uno de los países más seguros de todo el continente, la seguridad es una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Un 63% de la población dijo que buscan mejoras en este tema, por lo que Kast prometió mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. En las campañas del 2017 y del 2021, Kast propuso prohibir el aborto y eliminar el Ministerio de la Mujer. Pero en esta ocasión, prefirió alejarse de estos temas que le dejaron múltiples cuestionamientos en el pasado. Pero lo que no dejó atrás fue su polémica propuesta de revisar las sentencias de prisión a algunos agentes condenados por crímenes durante una de las épocas más oscuras de la historia chilena, la dictadura de Augusto Pinochet. Lo que le señalo, hay cientos de personas presas, algunos están bien presos. Hay otros que pueden estar en una situación como la que le señalo. Un joven de 18 años cumpliendo el servicio y que estaba en la guardia. Y pasan 10 personas, salen 10 personas. ¿Qué posibilidad tenía él de saber lo que estaba ocurriendo? Ninguna. Pero para ello es un delincuente que hay que condenar y tiene que morir en la cárcel. Candidato. Ahí creo que le falta algo de humanidad a la candidata. En cuanto a la economía, Kast tiene un ambicioso plan de recorte fiscal de $6.000 millones en tan solo 18 meses. Una promesa que desde ya es cuestionada por expertos. Volvemos con las cifras. Se han contado muy rápido los votos en Chile. Las urnas cerraban a las 6 de la tarde, hora local, 4 de la tarde, hora de Colombia, y ya tienen prácticamente contada la totalidad. Tienen el 99,62% de los votos contados, que le dan una victoria a José Antonio Kast con el 58,17%. Frente a Janet Jara, 41,83%. Como les contábamos, una diferencia porcentual de 17% que muestra una victoria incontestable, indiscutible, y que ya también las encuestas venían anticipando en términos de intención de voto. Veamos un poco para entender a Chile en cifras. Chile es un país que tiene 20,2 millones de habitantes, es decir, un país relativamente pequeño. Sin embargo, es un país muy importante en nuestra región, pues tiene la riqueza financiera per cápita más grande, incluso por encima de las economías que tienen un mayor tamaño, como la de Brasil, México, Argentina y Colombia. Es decir, Chile no tiene la economía más grande, pero sí la economía más desarrollada y más robusta en términos financieros por habitante en la región. De esos 20.200.000 habitantes, el potencial electoral era de 15.600.000, y a partir de estas elecciones el voto era obligatorio. Veamos en el siguiente gráfico, en la primera vuelta de esos 15 millones votaron 13,4 millones de habitantes, y según cifras preliminares que ya se están proporcionando en esta segunda, 12.445.000, es decir, un poco menos que en la primera vuelta. Por otra parte, más o menos unas 64.000 personas votan en el extranjero, y en términos de economía, para que nos hagamos una idea, su economía tiene un 8,4% de desocupación y una inflación de 3,4% anual. Esa una cifra de octubre de 2025. Y ya a esta hora se producen las primeras reacciones al triunfo de José Antonio Kast, y el primero de ellos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dice: felicitaciones al presidente electo de Chile por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial. También reaccionó ya Milei, el presidente argentino, considerado un gran amigo de José Antonio Kast. Aquí tenemos la reacción de Javier Milei. Titula: La libertad avanza. Enorme alegría
por el aplastante triunfo de mi amigo Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI. ¡Viva la libertad, carajo! Y finalmente tenemos una tercera reacción. Aquí, si me ayudan, Rodrigo Past. Dice, felicito a José Antonio Kast por este gran triunfo en Chile. Es una victoria de los valores que compartimos. Este resultado es un claro mensaje de la ciudadanía en defensa de la familia, la seguridad ciudadana y la economía libre, y una gran oportunidad para fortalecer nuestros lazos de amistad entre Bolivia y Chile. El recién elegido presidente chileno Paz, que también marcaba un retorno a la derecha. Y el presidente Gabriel Boric deja su mandato en marzo del próximo año. La inseguridad, la inmigración y el estancamiento de la economía marcaron su gobierno. Por otro lado, la reforma de pensiones fue uno de sus grandes logros. Veamos el Chile que deja el gobierno de izquierda de Gabriel Boric. La incertidumbre por la inseguridad, pero también avances en los derechos sociales enmarcan el gobierno de Gabriel Boric. El presidente más joven de la democracia chilena asumió con 36 años y encarnó la renovación de la izquierda en su país y la apuesta por una nueva constitución. Hijo del estallido social del 2019 que impulsó el país hacia la izquierda, pero muchas de las motivaciones y aspiraciones de ese entonces no pudieron mantenerse durante su mandato. La idea de que gran parte de los problemas de los chilenos radicaban en la constitución pinocheísta renovada lo llevó a intentar redactar una nueva Carta Magna en 2 ocasiones por medio de plebiscito, pero ambos intentos fueron fallidos. El triunfo del rechazo del 4 de septiembre en el primer proceso constitucional, ahí el gobierno de Gabriel Boric tuvo que asumir el peso del Palacio, el peso del Estado y cambiar casi en su totalidad la línea del programa que tenía para Chile. El manejo de la economía del país, según expertos, tampoco fue su fuerte, pues esta quedó estancada. Si vemos los resultados en cifras, Chile termina creciendo con el presidente Boric entre un 1,8 y 2%, que no se aleja mucho un poco de la tendencia global de los últimos años. La crítica principal económica que hay a Gabriel Boric es en realidad con la paralización de muchos proyectos energéticos, inmobiliarios, etcétera, que están paralizados por temas medioambientales. Y asimismo lo perciben los chilenos. Siento que no ha hecho mucho con el país. En vez de entregarlo con números azules, va a ser con números rojos. Y otro de los temas que más preocupa es la seguridad. Pese a ser uno de los países más seguros del continente, repuntó la inseguridad en los últimos años. Lo que es evidente es que la percepción, lo que uno siente respecto de la seguridad está muy distante de lo que es en realidad. El escenario cambió y vino una crisis de seguridad con la llegada aún más clara de grupos criminales. Los chilenos temen al crimen que una mayoría vincula con la migración irregular que se intensificó después de la pandemia y que ha sido otro talón de Aquiles en su gestión. La seguridad, pues que casi que no ha hecho nada, pues porque igual siguen los asaltos. Uno tiene que estar prendida de las cosas porque se descuida y cuando acuerdan a uno lo asaltan. El Congreso Nacional acaba de aprobar una reforma histórica. Por otro lado, uno de sus grandes aciertos fue el aumento de la pensión, entre otros beneficios, cuyos efectos comenzarán a verse en enero del próximo año. Sin lugar a dudas, el principal legado del presidente Gabriel Boric y su gestión es la reforma a las pensiones. Algo que en Chile estaba completamente paralizado hace décadas, por fin se consiguió. Algo que no pudo conseguir ni Sebastián Piñera, ni Michelle Bachelet. Lo consigue el presidente Gabriel Boric con un Congreso muy complicado para llegar a acuerdos. En lo político, aun cuando su línea es de izquierda, tomó una firme postura frente al régimen de Maduro tras las elecciones del 2024. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia. Otro de sus fuertes, aunque poco percibidos, pero con mucho auge por estos días, fue el manejo de la salud mental. Su enfoque a los niños.
y a la salud mental. Yo creo que ahí hay un foco que distintas personas acá en Chile tal vez no lo visualizan, pero la cercanía que ha provocado Gabriel Boric del rol del presidente, del jefe de Estado, del jefe del país, por decirlo así, a las generaciones más chicas de nuestro país ha sido muy, muy positiva. Ha acercado el poder a los niños. Boric gobernará hasta el próximo 11 de marzo. Algunos son optimistas y esperan que logre llevar a cabo alguna de sus reformas que prometió en salud. Y para entender más sobre los resultados de esta elección nos acompaña María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, buenas noches. ¿Por qué ganó Kast? Margarita, buenas noches. Los candidatos que llegaron hoy a la segunda vuelta identificaron, al igual que la mayoría de los grandes chilenos, tres problemas, como los grandes problemas de Chile: la economía, la seguridad y la migración. Pero mientras Janet Jara, del Partido Comunista, enfocó sus respuestas en el tema económico y profundizó en ese tema, el presidente electo Kast se dedicó al tema de la migración y sobre todo la seguridad. Y es que la gran mayoría de los chilenos tienen la percepción de que la seguridad va por muy mal camino. Ahora, dicho eso, hay que decir que no solamente fueron las propuestas de Kast las que le dieron el triunfo a la derecha, sino que también hay una gran cantidad de votos que está en contra del gobierno del presidente Boric. Es decir, hubo un número importante de votación que se opuso a lo que ha hecho la izquierda, que quiso protestar por lo que ha hecho la izquierda y votaron por la derecha como un voto protesta. Todo esto llevó a que ganara la derecha. ¿Y qué tipo de gobierno se espera que sea el de Kast? ¿Con qué podría uno compararlo? ¿Con el de Trump o con qué tipo de gobernante? Margarita, el presidente electo se ha identificado en varias ocasiones con el presidente Trump, con el presidente Bukele en El Salvador, con Milei en Argentina y con la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Con ella ha hablado varias veces y con todos comparte una ideología de ultraderecha, pero no necesariamente toman decisiones y actúan de la misma forma. El presidente electo Kast es mucho menos histriónico y es mucho más pragmático que muchos de ellos. Y eso lo vamos a ver sobre todo en el manejo de los temas de la economía. Ahora, dicho eso, hay que tener en cuenta, como se ha dicho antes, que él es también un hombre de profundos valores católicos y personales. Y estos se van a traducir en un gobierno que vamos a ver con más pragmatismo en lo económico, un liberalismo económico, también grandes libertades políticas, poco avance en lo social, y frente a los temas de valores no dijo mucho, como veíamos en esta campaña, los guardó en el bolsillo, pero están ahí. Y eso, junto con el declararse pinochetista y haber dicho que si Pinochet fuera candidato en las elecciones hubiera votado por él, son temas que causan preocupación en algunos chilenos en este momento. María Teresa, gracias por el análisis. En nuestras próximas emisiones, el discurso de victoria de José Antonio Kast y las reacciones y las implicaciones para Chile, una de las economías más importantes de América Latina. A 16 se elevó la cifra de víctimas mortales de un tiroteo que tiñó de sangre la celebración judía del Hanukkah en la playa más famosa de Australia. Otras 40 personas resultaron heridas en este ataque perpetrado por un hombre y su hijo, que hace elevar la preocupación en el mundo por el aumento de las acciones antisemitas. Alrededor de 1000 personas asistían a la celebración judía del Hanukkah. El evento estaba pensado para familias con actividades para personas de todas las edades. Pero el ambiente festivo se convirtió en tragedia. Usuarios en redes sociales grabaron los momentos de incertidumbre y caos. Sin entender muy bien lo que sucedía, miles de personas escapaban de Bondi Beach, una de las playas más famosas de toda Australia. ¿Qué está pasando? Alicia, escucha, Alicia, porque me pasa algo. El primer ministro australiano Anthony Albanese confirmó que se trató de un acto antisemita. Ese ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sydney el primer día de Hanukkah. Lo que debería haber sido una noche de paz y alegría celebrada en comunidad con familiares y simpatizantes ha sido destrozada por este horrible y malvado ataque. La policía confirmó que hay 2 sospechosos ya identificados y de una misma familia. Un padre de 50 años que fue abatido por la policía y su hijo de 24 que se encuentra en estado crítico de salud. En
El video quedó registrado cuando un civil horrorizado actuó por su cuenta y logró neutralizar a uno de los sospechosos cuando aún disparaba. Todos corrían y había muchísimas balas. Teníamos mucho miedo. No sabíamos de dónde venían. Las autoridades también revelaron que el padre tenía 6 armas a su nombre y que portaba licencia. Desde Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu informó que uno de sus connacionales murió en el ataque y aseguró que en agosto había enviado una carta a las autoridades australianas advirtiendo sobre el aumento de los ataques contra judíos. Cientos de personas salieron a rechazar este tipo de actos. Estamos aquí porque esta reunión no se trata solo de nosotros como familia judía global, sino que es profundamente personal. Todos estamos a 2 grados de distancia como máximo de quienes estuvieron allí. Una tragedia que enciende las alarmas en todo el mundo. Países como Estados Unidos, Alemania y Francia reforzaron las medidas de seguridad en sinagogas y lugares donde están programadas otras celebraciones del Hanukkah, las cuales se extenderán hasta el próximo 22 de diciembre. Son las 7 de la noche, 57 minutos. Volvemos a Colombia porque cayó una banda dedicada al tráfico de migrantes en Córdoba y en el departamento de Antioquia. Según la policía, un auxiliar de una registraduría municipal era el encargado, atención, de hacer los paquetes de identidades colombianas originales para que los extranjeros llegaran a Europa. En la reunión que usted observa y es grabada por una agente infiltrada de la Dijín en un centro comercial de Medellín, estaría, según la policía, un auxiliar de la registraduría del barrio Belén, quien estaría entregando a otro integrante de la banda las nuevas identidades colombianas de los migrantes que intentan sacar hacia Estados Unidos y Europa. Por esa razón, el funcionario sería clave para la banda. Era la persona que se encargaba de realizar la toma de fotografía, la huella digital y asimismo preparar el documento para que fuera expedido. Es decir, desde acá arrancaba como la cadena de poder obtener los otros documentos, ya el pasaporte, porque si se expedía la cédula, fácilmente iban a obtener un pasaporte. Alias La Madrina, jefa de la banda, sería la encargada de entregar a los migrantes las nuevas identidades colombianas originales, también en centros comerciales de Medellín, como lo grabó la infiltrada. Desde República Dominicana estaban enviando giros y personas desde este país para que llegaran a Colombia a documentarse como colombianos. Estas personas obtenían un paquete de identidad colombiana totalmente fraudulento, desde el registro civil de nacimiento, cédula de ciudadanía colombiana y el pasaporte. Viajaban a países de Latinoamérica para no ser detectados y poder obtener varios sellos migratorios. Entonces viajaban a Ecuador, Perú y Brasil y desde allí viajaban con la identidad colombiana hacia Europa, Estados Unidos por la frontera con México. De la mayoría de las personas que pudimos detectar tenían varios antecedentes penales en su país, varios por delitos como homicidio, delitos sexuales, tráfico de estupefacientes y en algún caso encontramos que eran prófugos de la justicia desde este país. Ese paquete que usted dice de identidad colombiana, ¿cuánto les valía y por qué elegían a Colombia para que les dieran esa nacionalidad? Bueno, el valor estaba entre los $3.000 y $5.000 que cobraba la estructura criminal. Ellos decidían venir a Colombia porque para Europa no es obligatorio tener la visa para entrar a este país. Nosotros como colombianos podemos entrar con el pasaporte. Cuando llegaban a Europa o a Estados Unidos con esas identidades colombianas originales, ¿qué hacían en esos países? Se están haciendo pasar como colombianos cuando realmente no lo son. Y como tenemos conocimiento de que varias de esas personas tenían antecedentes delictivos, pues posiblemente pueden estar llegando a estos países para delinquir bajo la identidad colombiana, cuando pues obviamente ya tenemos la corroboración de que no son colombianos. Con la información recaudada y el apoyo de las autoridades de Estados Unidos, 3 integrantes de la banda fueron capturados, entre ellos la jefe de la banda y el auxiliar de la registraduría. En el proceso de judicialización, 2 capturados aceptaron cargos. Los 3 fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliario. La registraduría está comprometida para combatir la falsedad y a través del equipo de analítica de datos estamos apoyando a la Fiscalía para desarticular todas las bandas que se encargan de estos delitos. Según la policía, a por lo menos 300 migrantes implicados en la investigación ya les fueron canceladas las identidades colombianas y ahora son buscados por la Interpol.
Pero para entender cómo funcionan las redes de tráfico de migrantes en nuestro país, les presentamos el siguiente informe. Como si se tratara de un plan turístico o de una agencia de viajes. Así es como las redes de tráfico de migrantes delinquen en las ciudades ofreciendo paquetes todo incluido para aquellas personas que intentan salir de sus países por corredores irregulares en busca de mejores oportunidades. Los traficantes de migrantes son percibidos como proveedores de servicios. Tienen una percepción neutral acerca de esos actores. Van a contratar a esas personas para facilitar su viaje, cruzar una frontera, organizar la logística de su migración. Ofrecían paquetes hacia San Andrés para que las personas continuaran tránsitos hacia Estados Unidos a través de las rutas marítimas que pues eran sumamente peligrosas. Según un informe de Mixed Migration Center, 1 de cada 5 migrantes recurre al uso de traficantes para facilitar su tránsito hacia otros países. El 83% lo usa para cruzar fronteras, el 65% para conseguir transporte clandestino, el 50% para abastecerse de agua y alimentos, para conseguir documentos fraudulentos que los ingrese a los países. En todas estas redes, los traficantes operan con perfiles diversos y la mayoría son conocedores de las rutas clandestinas. La mayoría de las personas traficantes en Colombia y en la región son personas de la comunidad local que van a ayudar, por supuesto, a cambio de dinero, personas migrantes a cruzar fronteras. Según expertos, los traficantes en Colombia se valen de contactos locales para funcionar como prestadores de servicios en tareas que faciliten la migración irregular. Tienen un nivel de capacidades bastante alto, pues de corrupción de funcionarios, de falsificación de identidades y de este tipo de cosas. Vamos a encontrar redes de traficantes en territorios en los cuales vamos a tener, por supuesto, una militarización de las fronteras, un control de estas fronteras, y donde vamos a tener movimientos de migrantes importantes. Y aunque el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos ha disminuido por las políticas migratorias del gobierno Trump, los traficantes que antes ayudaron a miles de personas a cruzar las fronteras, hoy son los mismos que ofrecen sus servicios para devolver a los ciudadanos a sus países de origen. Colombia es la cuarta economía con mejor desempeño en el mundo en el año 2025, según la revista The Economist. El café es uno de los sectores que más ha crecido. María Fernanda Tarazona, usted tiene los detalles, adelante. Catalina, buenas noches. La revista reconocida a nivel internacional The Economist, entre 36 países analizados, ubicó la economía colombiana como la cuarta con mejor desempeño. Algunos de los datos que fueron analizados fueron inflación, crecimiento de la economía, pero también desempleo. Revisemos algunos de los datos. Solamente para el tercer trimestre de este año, de acuerdo con datos entregados por parte del DANE, la economía colombiana creció un 3,6%. En el primer trimestre estaba en un 2,1% y sube a un 3,6%, específicamente para el tercer trimestre de este 2025. Cuando hablamos de desempleo, es una cifra que ha venido cayendo, pasando en julio de 8,8% a junio en 8,6%. De otro lado, algunos de los sectores que más están reactivando, que están creciendo, es comercio al por mayor y por menor, manufactura y también la agricultura. Es importante mencionar que pese a los anuncios hechos por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre nuevos aranceles, pues algunos productos agrícolas en este momento pasaron de tener un arancel del 10% a un arancel del 0%. Estuvimos hablando con algunos de los expertos precisamente a qué se debe este buen momento de la economía colombiana. Algunas cifras mejoran. Es el caso del crecimiento del Producto Interno Bruto, también el mejoramiento en empleo y en la tasa de pobreza, igualmente la disminución de inflación. Hemos sido relativamente favorecidos por Estados Unidos, no solamente por el arancel bajo que nos pusieron inicialmente, sino por muchos productos, incluyendo ahora los productos agrícolas que no van a pagar arancel. Es importante mencionar que de otro lado, otros sectores como minas e incluso pues todo lo que tiene que ver con extracción de hidrocarburos y suministro de electricidad, gas y distribución de agua son algunos de los sectores que están cayendo. Si hablamos por países, Colombia estuvo por debajo de países como Portugal, Irlanda, Israel,
pero por encima de España, Grecia, República Checa, Polonia, Canadá y Reino Unido. A propósito de este tema, nosotros estuvimos hablando con algunos de los empresarios del sector caficultor, ya que es el producto que más está creciendo en el tema agrícola en Colombia. En el desayuno, después del almuerzo o en una pausa en medio de la jornada, el café sigue siendo parte esencial de la rutina de los colombianos. Pero detrás de cada taza, la industria enfrenta también desafíos. La mano de obra para recoger las cosechas es un gran reto. En el mundo, Colombia ha abierto nuevos mercados gracias a los cafés especiales. Algunos han alcanzado precios históricos en subastas de hasta $200 la libra, cerca de 760.000 pesos. Que somos los líderes a nivel mundial. Sería imposible que una tienda de café especial en el mundo hablara de café especial si no tiene el origen Colombia. ¿Por qué es tan importante destacar el papel de los caficultores, ese nombre de cada una de las fincas en donde se cultiva ese café especial? Porque cuando empezamos nosotros en este negocio y hablábamos de que queríamos tener cafés especiales, veíamos que el caficultor, a pesar de ser el origen y la base de la cadena y tal vez el eslabón más importante, nunca nadie hablaba de él. En Colombia, el consumo del café evoluciona con métodos más especializados y una mayor diversidad de sabores que incluyen notas a fresa, caramelo, vainilla, panela, entre otros. El consumo del café en Colombia ha cambiado de una manera dramática. Hoy, cerca de 500.000 sacos de café especial se quedan para el consumo interno. ¿Eso qué genera? Eso genera algo que vengo insistiendo y diciendo hace mucho rato. En Colombia hoy podemos tomarnos un café que es muchísimo mejor que el mejor café que puedan encontrar en París, Londres, Nueva York, Sydney, Melbourne. El café colombiano sigue conquistando paladares en el mundo, no solo por su suavidad y perfil de sabor, sino por la historia que hay detrás de cada grano. En 2026, el gran reto para el sector, según la Federación Nacional de Cafeteros, será consolidar su presencia en el mercado asiático y el estadounidense. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El presidente Gustavo Petro tendrá que retractarse y ofrecer excusas públicas por las afirmaciones hechas en contra de Luis Alberto Moreno y Roberto Moreno en por lo menos 3 ocasiones. ¿De qué se trata esta decisión? Juan Pablo Contreras. Pablo, sí señor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, el juzgado 35 administrativo de Bogotá determinó que el presidente Gustavo Petro vulneró los derechos al buen nombre, la dignidad y la honra de Roberto Moreno y Luis Alberto Moreno, ambos hermanos del senador estadounidense Bernie Moreno, al atribuirles públicamente la comisión de delitos sin respaldo de decisiones judiciales. Según el tribunal, el presidente Gustavo Petro señaló a los hermanos Moreno como autores o partícipes de los delitos de hurto del Banco del Pacífico y lavado de activos o de tierras, sin que tuviera certeza de dichas acciones. Sus acusaciones se dieron en medio de un Consejo de Ministros transmitido en televisión pública y de una alocución, pero también a través de redes sociales, por lo que el juzgado determinó que no eran hechos aislados. El fallo de la tutela le ordena al presidente Gustavo Petro que en un término de 48 horas después de su notificación se retracte o ofrezca disculpas públicas en las que manifieste que no tiene certeza sobre las acciones de los hermanos Moreno. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Cada vez se conocen más detalles de las listas al Congreso de los partidos políticos. De la famosa lista del Frente Amplio conformada por movimientos de izquierda en los que están el partido de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz, el Maíz, entre otros, se confirmó que tendrá una ficha del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Se trata de quien fue su secretario privado y alfil más cercano, Juan David Duque, quien llega con la intención de recoger los votos de Quintero para llegar al Senado en el puesto número 19. El partido que lo avala es la Fuerza de la Paz de Roy Barreras, quien ha estado trabajando para lograr que el exalcalde de Medellín no quede por fuera de las canchas políticas con miras a las elecciones presidenciales en el legislativo. Meter a la mano derecha de Quintero implica que el exalcalde seguirá políticamente activo dentro de la izquierda, así varios sectores no lo quieran. Pero hablando precisamente de Quintero, en los próximos días anunciará qué partido político le dará el aval para poder aspirar a las elecciones presidenciales del próximo año y participar en la consulta interpartidista del Frente Amplio. Quintero no se da por vencido en su intención de ser candidato y ha coqueteado con algunas colectividades buscando que le den la bendición para la inscripción.
El problema que tiene Quintero es que todo depende del Consejo Nacional Electoral y si el día de la inscripción se le permite a este hacer parte de la consulta, pues está el debate jurídico sobre su participación en la reciente consulta que hubo del Pacto Histórico. Vamos a ver si lo logra. Y en la centroizquierda generó mucha molestia el hecho de que se utilizara el nombre del Frente Amplio para las listas al Congreso del partido de Roy Barreras, Maíz y otras colectividades del que les hablaba. Por esa razón, en este momento hay varias cabezas pensando qué nuevo nombre van a utilizar para ese propósito de una gran consulta. Y hablando de consultas, el Partido Verde no mandó a la registraduría la carta en donde piden ser parte de las interpartidistas del próximo año. Esto tiene una implicación importante y es que los miembros de esa colectividad quedarán en libertad para apoyar candidatos presidenciales. El 70% del partido ha sido gobiernista durante el mandato de Gustavo Petro. Por eso podrían terminar apoyando a Iván Cepeda en la consulta o, por ejemplo, a Juan Fernando Cristo, con quien hicieron listas al Senado. Como se sabe, ese partido está totalmente dividido. Por ejemplo, Lucho Garzón, la cabeza de lista, y Ariel Ávila estarían con Juan Fernando Cristo, Inti Asprilla se iría con Iván Cepeda y Jubinao y Lozano con Claudia López, por lo que se conoce. Es decir, los verdes repiten la película del 2022 y es que se van sin candidato propio a las presidenciales. Pero sigamos con las consultas, porque una de las más sonadas es la que reunirá al exministro Juan Carlos Pinzón con las candidatas del Centro Democrático y algunos otros de derecha que se quieran sumar. Lo que aún no es claro es cuáles serán las cláusulas. Por ejemplo, si el que quede de segundo va de vicepresidente o de vicepresidenta. Lo cierto es que las tres candidatas del Centro Democrático ya han dicho públicamente que no tendrían problema con tener ese rol. Pero esta sección consultó con Pinzón y él, al contrario, dejó muy claro que no le interesa la vicepresidencia, aunque no gane la consulta. La pregunta es entonces, ¿qué hará si va a la consulta y no gana? ¿O está muy seguro de que va a ser el vencedor? Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. Y para el cierre, miren esta historia. Por más de 6 años, un soldado del ejército abrió espacio en su equipo de campaña para cargar juguetes y útiles escolares y así donarlos a niños que se encontraba durante sus patrullajes en diferentes regiones del país, Pablo. Fue premiado como el Soldado del Año por su transformación social. Aquí tenemos la historia. Vamos, papacho. En las profundidades del Cauca y Nariño patrulla un soldado que en su espalda no solo carga un equipo con provisiones y un fusil. Pues vamos a llevar carritos, vamos a llevar muñecas. También carga juguetes, útiles escolares, ropa y a cada rincón de Colombia donde ha tenido que ir a combatir, busca de alguna manera llevar alegría a los niños. ¿Sí le gusta? ¿Sí? Entre esos extensos recorridos se encontró con este niño que hurgaba entre una montaña de basura restos de juguetes. ¿Qué está buscando? Juguetes. ¿Juguetes? ¿Y cuáles juguetes está buscando? Juguetes que vienen a botar. ¿Los juguetes que vienen a botar usted viene a recogerlos? Y el soldado Pachón le hizo una promesa. Dentro de 15 días usted va a ir a la base y yo le voy a mandar una cicla que le mandó una señora yo. Yo le voy a mandar una cicla, ¿listo? Ay, no, eso a mí pues me partió el corazón. Yo la verdad traté de gestionar, no me hace mucho sentimiento, pero sí traté de gestionar la cicla. Yo soy de acá de Bogotá y nosotros también reciclamos. Yo también pasé muchas necesidades, también quise tener mucho apoyo para poder estudiar y demás. Y pues el no tener ese apoyo me hace ayudar a más niños para que ellos sí lo tengan y poder motivarlos. Y con la fe propia de un niño creyó y le cumplieron. La que es suya, hágale, pruébela, ensáñela, dése una vueltica. Esa cicla fue como prácticamente, era para él, pero esa cicla la compartieron como entre 20 niños, que cada vez que los veíamos todos, o sea, 20 niños con una cicla, o sea, es algo súper lindo. El soldado Pachón camina trochas, cruza ríos, se interna en las montañas y caminos estrechos y cerrados por la maleza con los juguetes, la ropa y los útiles. Como sabes, el equipo pesa más de 5 arrobas, entonces digamos que un kit escolar, 5 cuadernitos, una cajita de colores, un lápiz, un borrador, pesa bastante, pues encima de los 5 arrobas, ¿no? Entonces yo trato de repartir eso con mis compañeros, que son los que más me ayudan, y pues equilibramos el peso entre todos. En su tienda de campaña organiza las entregas, pero al final, más que colores, muñecas, carritos o ropa, es un puñado de esperanza envuelta en bolsas y cajas. Ha llevado felicidad. Gracias. De nada, papá. Yo lo bendigo. Y diversión.
Eso, ahí. Suéltelo, no mentira. ¿Qué te gustó? ¿Bonita? Mira. Guau. Chao. Ha uniformado equipos de fútbol, ha llevado bicicletas por trochas y montañas. Papi, abra los ojos. ¿Sí le gusta? Ay, no se vaya a poner a llorar, papi. Pero siga juicioso, yo. Dios lo bendiga. Usted es el mejor, yo. Tócala. Ha vestido a muchos niños y ha cambiado armas plásticas por ropa deportiva. Les voy a dar los 3 uniformes que hay, pero si me dan esos juguetes, para cambiárselos por eso. ¿Ah? ¿Qué dicen? Sí. Llegué y le di una muñeca a una niña. Y salió una señora y me dijo, yo tengo 60 años, pero llorando me lo dijo, yo tengo 60 años y nunca me han dado una muñeca. No, para mí fue, o sea, yo en ese momento, porque yo tengo mi mami es muy humilde y ha sido un amor, mi mami para mí ha sido todo y mi mami tampoco tuvo así como muchas cositas. Entonces, para mí es muy, o sea, muy importante que si los apoyamos ahorita desde niños, no van a tener de pronto el corazón roto de adultos. Niños que corren hacia él con la timidez del que no está acostumbrado a recibir nada. Y este soldado ha registrado con su celular la realidad que se encuentra en las tierras más olvidadas de Colombia. Hay muchos niños que todavía no tienen un solo juguete, o los jugueticos que tienen, o los arman con madera o con tarritos de aceite, como allá es mucha lancha, entonces parten el tarrito por la mitad, le colocan 2 palitos de bombón y le colocan 4 tapitas de gaseosa. Y no es porque ellos quieran jugar y hacer manualidades, no, que son zonas muy apartadas, pero muy apartadas. Tanto así que nosotros tenemos que entrar primero en helicóptero, después en barco, después en lancha, después empezar a caminar, o sea, es bastante retirado, ¿sí? Hay niños que es el mes de mayo, el mes de junio y todavía no han estudiado por falta de un cuaderno. Yo quiero cuaderno, lapicero y colores. En un país marcado por la guerra, el soldado Pachón pelea una batalla más, la de proteger la inocencia de los niños. Acá hay harta gente que sabe hartas cositas. Pero no está solo. Sus lanzas son los principales aliados. Les ha enseñado de solidaridad, a hacer figuras con globos, tejer y hacer las entregas. La sonrisa de los niños y las cartas que les envían son su recompensa. Y mientras cumple su sueño de tener una fundación, seguirá siendo un caminante, un mensajero del amor, cargando en su espalda eso que ayuda a construir país, un niño a la vez. El soldado Pachón, las personas que transforman el país. Con esta historia terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Ya vienen los informantes. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche y feliz semana.